Más de 14.000 niños mueren al día por consecuencias evitables en todo el mundo y en España afecta especialmente la pobreza infantil. Este martes, Día Mundial de la Libertad de Prensa, los medios de comunicación aragoneses y UNICEF Comité Aragón han renovado en el Palacio de la Aljafería su convenio de colaboración. Un acuerdo que ya firmaron el pasado año 2013 y que busca proteger a la infancia y promover los derechos de millones de niños que forman este colectivo. Los niños deben decirle a la sociedad cuáles son, qué es lo que piensan, cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitarían para desarrollarse mejor. Este papel no pueden hacerlo las organizaciones del mundo solidario, ni siquiera las instituciones públicas, si no es con el apoyo de los medios de comunicación social. Además, el Comité Autonómico de UNICEF ha inaugurado esta tarde sus nuevas oficinas en Zaragoza, situadas en la calle San Boto. Las instalaciones suponen una cosa que está contenida en los objetivos de desarrollo sostenible, que son las alianzas. Los arquitectos tenían espacio, nosotros necesitábamos espacio, ellos aportan su organización y nosotros les damos un empujón a mantener el edificio. La guerra en Ucrania es uno de los problemas que más preocupa en la actualidad a esta organización, que ha querido agradecer a Aragón su compromiso radical por mantener vivo un acuerdo tan importante y por aunar lo que para UNICEF supone un verdadero desafío.